Hola, bienvenidos a un nuevo taller demostrativo del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. En el taller de hoy vamos a hablar del arte mueble. Durante el Paleolítico Superior, los hombres y las mujeres eran cazadores y recolectores que tenían inquietudes artísticas. Lo más conocido son las pinturas y grabados que realizaron en el interior de las cuevas, pero también realizaron objetos de arte mueble. Llamamos arte mueble a todo aquello que se puede llevar de un sitio a otro. Es arte portátil. No sabemos cuál era su función, su utilidad, pero se han encontrado diferentes tipos. Esculturillas de pequeño tamaño, varillas, plaquetas, bastones de mando, y ahora nos vamos a fijar en algunos elementos. Esta es la cabeza de cabra de Tito Bustillo. Fue descubierta en las excavaciones de la zona de habitación y es la pieza más importante del arte mueble de Tito Bustillo. Es una escultura de bulto redondo, está trabajada por las dos caras y elaborada en un pequeño trozo de cuerno de ciervo. Para esculpirla y tallarla se utilizó el sílex. Es una piedra mucho más afilada que un bisturí. Esta pieza está realizada con mucho detalle. Se han marcado los aros de crecimiento del cuerno, el hollar y el ojo es una circunferencia perfecta. Además de estar grabada, está también pintada utilizando óxido de hierro, el mismo pigmento que luego utilizaron para realizar las pinturas en la cueva. Hay distintas teorías en cuanto a su significado, pero no podemos saberlo con seguridad. Podría haber sido un signo de jerarquía dentro del clan, aunque lo que parece claro es que fue un colgante. Este agujero en la zona de la oreja nos indica que estuvo suspendida por un hilo. El original se encuentra en el Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo. Y ahora vamos a pasar a otra pieza. Los contornos recortados de Tito Bustillo. Fueron descubiertos en 2001 en una especie de repisa en la Galería Larga de Tito Bustillo. Están hechos sobre hueso y grabados y tintados utilizando nuevamente el sílex y el óxido de hierro. El hueso que utilizaron es el hueso hioides. Es un hueso que tienen en su cabeza los caballos, los ciervos y los toros. Tiene la forma natural de una L, como veis aquí, y su extremo, una vez que lo cortamos, tiene una forma, un perfil que nos recuerda a la cabeza de un caballo. Tiene otra característica que es que pueden presentar uno o dos agujeros. Estas piezas, contornos recortados, se encontraron también en otras cuevas de la cornisa cantábrica, lo que nos indica que los grupos de cazadores y recolectores del Paleolítico Superior se movieron por el territorio, encontraron en contacto con otros grupos y realizaron intercambios culturales. En cuanto a su uso, esa presencia de agujeros hace pensar que tal vez eran apliques para la ropa. Y ahora vamos a ver otra pieza realizada en hueso. Son los rodetes. En este caso, el hueso utilizado es el hueso de la escápula de los animales y nuevamente se utilizó el sílex para trabajarlo, grabarlo y el óxido de hierro para decorarlo. Pueden tener como decoración figuras de animales de diferentes tipos, como veis aquí en la lámina, o incluso estar decorados con círculos y líneas. Presentan otra característica, un agujero en su zona central y se piensa que tal vez pudieron ser botones para la ropa o que tal vez estaban varios juntados para formar un instrumento en el que chocarían unos con otros, como una especie de platillos o de sonajas. También pudo haber sido algún tipo de juguete. Si por ese agujero se le pasan unas cuerdas, vamos a ver ahora, se podría hacer que el rodete girara y que se creara un movimiento de las figuras. Bien, y ahora la última pieza que vamos a ver son las Venus. Son figurillas que representan a la mujer y se caracterizan por dos rasgos. Uno, pues que no representan los rasgos faciales, y otro es la esteatopigia, que consiste en destacar los senos, las caderas,
el vientre, los muslos y la vulva. Y ahora vamos a fijarnos en ellas. Esta es la Venus de Brasenpuy. Fue el primer ejemplo que se encontró y la original está tallada en marfil. Como veis, es de pequeño tamaño y tiene en la cabeza marcadas unas rayas que podrían indicar pues algún tipo de peinado o tal vez algún tipo de capucha realizada en materia vegetal. Esta tiene también destacar que se notan un poco los rasgos de la cara. En cambio, este otro ejemplo es la Venus de Willendorf. Es quizás la más conocida. Está realizada en caliza, pintada con ocre rojo y en ella se ve bien cómo no se marcan los rasgos de la cara. Tiene también indicado pues el peinado o algún tipo de capucha en la cabeza. Se nota muy bien esa estatopicia, esa exageración de rasgos del cuerpo. En cuanto a su significado, inicialmente se las llamó Venus porque se creía que representaban el canon estético de la época. Esa teoría luego se fue abandonando y se tiende ahora más a pensar que tal vez tenga que ver con algún tipo de representación de la fertilidad o la fecundidad, la reproducción e incluso de la idea de abundancia. Y ya, como último, os voy a enseñar esta réplica de arpón. También las herramientas de su día a día, de las actividades que realizaban, podían estar decoradas con grabado e incluso pintadas con los pigmentos de las pinturas. Y hasta aquí el taller de hoy. Esperamos que os haya gustado y que muy pronto podamos veros en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo.